¿La reconocen a la tabla esta? No. No, no, no. No. Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña introducción entonces. Claro, yo lo que nos recordábamos era si la clase del viernes que no tuvimos, íbamos a empezar con impuesto a las ganancias, o ya habíamos desarrollado al menos la parte de personas humanas. Eh, el impuesto a las ganancias, como característica, digamos, de los impuestos a los ingresos, suelen ser o se espera que sean impuestos progresivos respecto a la distribución del ingreso. Y son progresivos principalmente porque sus alícuotas son progresivas. El impuesto a las ganancias grava con mayores alícuotas a quienes perciben mayores ingresos considerados gravados. Eh, entonces, en nuestro país uno reconoce fácilmente el impuesto a las ganancias, sea que estudie alguna carrera, digamos, con formación impositiva como la nuestra, o no, porque uno lo ve en lo cotidiano, ¿sí? Constantemente hay noticias de el piso por el cual no se paga ganancias, según sea una familia tipo o no, si son solteros, hay hasta calculadoras que ponen los diarios, y, y este impuesto a las ganancias se lo puede dividir en dos a su vez, porque tiene una técnica de liquidación del impuesto distinta, según sea para personas humanas o para personas jurídicas. Cuando es para personas jurídicas, hay una teoría que se llama teoría del balance, y lo que hace es trabajar con el resultado contable y llevarlo a un resultado impositivo con algunos ajustes. Y las alícuotas que se pagan son alícuotas proporcionales. Si bien se inventó un esquema hace poco de alícuotas progresivas, esto lo digo general porque lo van a ver en profundidad con el profe Rojo, pero uno arranca, o sea, antes era alícuota del 35% para todos. Ahora hay una escala, una tabla con 3 tramos, similar a esta que están viendo, si no me equivoco, 25, 30 y 35, eh, pero anteriormente era solo proporcional. Y en la situación de las personas humanas, como la finalidad es gravar la ganancia y no el ingreso, como ocurre en otros impuestos, como el de ingresos brutos, permite, además de restar aquellos gastos que sirven para conservar, mantener o generar esa fuente de ganancia, que es a partir de la cual el fisco obtiene recursos por medio de los tributos, eh, adicionalmente tiene unas deducciones que se llaman personales. Por lo tanto, para que alguien empiece a tributar ganancias, debe tener ingresos en el año fiscal, que para las personas humanas es igual al año calendario, mayores a un concepto que se llama mínimo no imponible. Después luego tiene deducciones familiares que puede deducir al cónyuge y desde hace poco el conviviente. Se puede deducir los hijos menores de edad o hijos con discapacidad e incluso otras personas con algún tipo de limitación que pueda justificar que está a cargo del contribuyente. En particular, un poco lo que vimos sobre traslación de los impuestos, el impuesto a las ganancias suele ser clasificado como un impuesto directo, especialmente el de las personas humanas. Entonces, de las clasificaciones clásicas, es un impuesto que no es trasladable. Pero nosotros vimos que depende de diversas circunstancias y que según estas va a poder ser trasladable en mayor o menor medida. Si uno puede planificar en el largo plazo y busca reducir su carga tributaria, va a buscar una manera de hacer algún tipo de traslación del impuesto. O sea, no es imposible su traslación. Además de estas deducciones, hay otros tipos de deducciones vinculadas a gastos médicos, gastos de sepelio, créditos hipotecarios. Bueno, la ley es muy amplia en ese sentido. Considero que es un tema que se desarrolla con mayor profundidad en impuestos. Nosotros nos enfocamos principalmente en los efectos económicos.
¿sí? Hay que analizar cuál es la neutralidad, si es equitativo, y cómo funciona la distribución del ingreso, y a su vez recuerden los principios económicos del gasto. Es importante ver en esta relación costo-beneficio cuál es el costo de administración, fiscalización y control que tiene. Y ahí el fisco crea las figuras de los agentes de información, retención y percepción, que lo que terminan haciendo, digamos, como recaudadores intermedios, es alivianar esta tarea recaudatoria del fisco, obligándolos y haciéndolos responsables solidarios en la recaudación de los tributos. De por sí, el impuesto a las ganancias se divide en 4 tipos de categorías. Las categorías son, la primera, o sea, están nombradas de manera numerada. La primera categoría es la que se suele llamar la renta del suelo. Esta renta está asociada, digamos, a las ganancias por el arrendamiento de los inmuebles rurales, por el alquiler de los inmuebles urbanos, y tiene sus deducciones generales específicas, ¿sí? Luego tenemos las de segunda categoría, que es la llamada renta del capital, a donde hace pocos años quizás tuvieron cercanía cuando se empezó a grabar lo que se llama el impuesto cedular, también con sus deducciones generales específicas. Y después tenemos la renta de tercera categoría, que es la renta de la actividad empresaria o de ciertos ejercicios del comercio. Lo que es ganancia de las sociedades se debería encuadrar en esta renta, y las personas humanas pueden tenerlo según la actividad a la que se dediquen. Y luego, la que suele tomar más relevancia, que fue incorporada casi a posterior, es la ganancia del trabajo personal, que es cuarta categoría, donde están incluidas las ganancias de la relación en dependencia, de las jubilaciones y de las profesiones liberales. Esa categoría, por ser, digamos, jurídica y jerárquicamente más vulnerable, es la que tiene deducciones, estas deducciones personales que les comentaba, tiene unas deducciones que se llaman especiales o incrementadas, que le permiten deducir un múltiplo de su mínimo no imponible. Y ese, con las últimas políticas que se vienen aplicando, donde dicen justamente lo que les mencionaba, que los que tengan un ingreso de bolsillo o un ingreso bruto menor a tanto, uno de los últimos creo que era 250.000, no van a tributar ganancias. Entonces lo que se hace es que esa deducción incrementada sea flexible para que el impuesto a ingresar sea cero. Ese sería el funcionamiento. Bueno, el objetivo del práctico va a ser trabajar con esta tabla. En realidad vamos a trabajar con la tabla del año fiscal 2021, esta es la del año fiscal 2022, con la cual les doy la última actividad. Y justamente a esta tabla, fíjense que dice ganancia neta imponible acumulada, ¿sí? Ganancia neta imponible acumulada, no me acuerdo dónde tengo. Eh, es una vez que se declararon todas esas ganancias grabadas, se le aplicaron todas las deducciones generales y todas las deducciones personales, ¿sí? Y queda un impuesto, perdón, una base imponible de ganancia que se considera neta y entre comillas líquida. Y ahí es a donde vamos a observar y hacer los cálculos. ¿Hasta ahí hay alguna duda, algún comentario? ¿Hablé demasiado rápido? ¿Demasiado lento? ¿Ya sabían todo eso? ¿Se entrecortó alguna parte y quieren que repita?
No, no. Bueno, de acuerdo. Gracias por responder. Eh, entonces, esta tabla, fíjense la columna que dice más el y tiene un porcentaje. Eh, Esas son las alícuotas que se aplican por tramo y como ven son progresivas. Y ya cursaron estadística, pueden ver que lo que tenemos en más de tantos pesos a tantos pesos son intervalos con rangos determinados. Podemos presumir que es cerrado en el primero y abierto en el segundo, porque empiezan con el mismo valor. Y eh, define una parte que se suele llamar impuesto fijo, que es lo que dice pagarán, ¿sí? Y un porcentaje, que es la alícuota, sobre el excedente, ¿sí? La alícuota no es sobre el total, ¿sí? Supongamos este tramo el segundo, ¿sí? Una persona con 150.000 pesos de ingreso. No va a pagar el 9% de impuesto a las ganancias de los 150.000, ¿sí? Que sería un valor mucho mayor a este. Vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? 150.000 por el 9% son 13.500 pesos. ¿Sí? Fíjense que es casi igual a este, pero sigue siendo menor y es mucho mayor que este. ¿Por qué? Porque esto funciona por tramo, y ahí vamos a tratar de mirarlo en el práctico. Por los ingresos que tenga el contribuyente, ¿sí? O sea, la ganancia neta imponible acumulada de todas las categorías, una vez restadas todas las deducciones, cuando sea menor a 97.202, va a pagar una alícuota del 5%. Si tuviera un ingreso mayor, pensemos que la ganancia neta imponible sea 100.202, o sea, 3.000 más, ¿sí? Va a tributar el 5% de los primeros 97.202, que es esto, el impuesto fijo, digamos, que no es otra cosa que el cálculo hecho para facilitar, digamos, la liquidación del impuesto. O sea, esto es el 5% de este otro. Y por los 3.000 que caen en este tramo, en este rango, va a tributar el 9%. Entonces, si ustedes hacen 3.000 por el 9%, son 270 pesos. Más los 4.860 con 10, ese contribuyente que tiene una ganancia neta imponible de 100.202 va a tributar 5.130 con 10. ¿Sí? Muy distinto a los 13.500 que un sujeto común podría imaginar, ¿no? O sea, sujeto común me refiero a alguien que no conoce la ley de impuestos a las ganancias ni cómo funciona la tabla. No estoy inferiorizando a nadie. ¿Me siguen con eso? Esto se compleja un poco más hacia adelante, porque ya este 13.608, como bien hablamos, no es el 9% sobre 194. Es el 5 sobre los primeros 97 y el 9 sobre los segundos 97. Fíjense que la diferencia entre estos dos es 97.202, ¿sí? Esa diferencia sigue así, después el intervalo tiene el doble de rango, y después, si no me equivoco, tiene el doble de ese doble. Ya lo vamos a corroborar. ¿Por qué la escala de alícuotas es esta? 5, 9, 12. La verdad que hay cierta incertidumbre y no se está de acuerdo. Porque uno imaginaría que si es progresiva, la tasa de incremento de la alícuota también debería serlo. Sin embargo, cuando pasa de 5 a 9 crece un 80%, cuando pasa de 9 a 12 crece un 33%.
de 12 a 15 un 25, y si bien es progresiva, crece en menor proporción. Y si lo ven en valores absolutos, crece 4, crece 3, vuelve a crecer 4, otra vez 4, 4, 4, 4. ¿Por qué crece 3 en el medio? Uno podría presumir que allí haya una mayor masa de contribuyentes y quisieran ejercer una presión tributaria menor, pero solo es una presunción. ¿Estamos? ¿Algún comentario? Ahora cuando veamos el práctico la van a entender más, pero yo necesitaba introducirla a la tabla. ¿Estamos bien ¿Se ahí? entiende? Bien. Sí. Bueno, voy a Sí, se dejar de entiende. compartir esto, no se asusten que me van a ver grande. Entonces vamos al práctico. Tiene una parte que es un poco más teórica y después otra parte que es práctica. La teórica les va a quedar como tarea a ustedes, solo la vamos a mirar por encima para que entiendan el enfoque. Ahí comparto la pantalla. El práctico está subido en la unidad temática. Me olvido el número, disculpe. Creo que es la 6 o las. A ver, en la 6. La unidad temática 6 es impuesto a los ingresos. Ahí está subido el práctico y está el desarrollo del Excel, que es muy parecido. El Excel que vamos a mirar con la parte práctica, eminentemente práctica, del dictado del primer cuatrimestre. Que justamente ahora vamos a trabajar con la tabla del año 2021 para que ya tengan esa de base. Y entonces la primera actividad dice recaudación tributaria argentina. Analice detenidamente las planillas de acceso libre puestas a disposición por la AFIP. Ahí les doy el enlace para que no tengan que buscarlas. Si quieren las buscan, no es un mal ejercicio. Y ahí les pongo el año 2022, que debería figurar hasta septiembre, no lo corroboré. Y no estar hasta agosto. De todas maneras, a los fines del práctico es lo mismo. Año 2021, año 2020. Y ahí les digo, responda a los siguientes interrogantes. ¿Sí? Esto es similar a lo que mostró el licenciado en clase, donde veíamos qué impuestos eran los que más recaudaban, no sé si lo recuerdan. Entonces, la pregunta es, ¿qué posición ocupa dentro de la sección el impuesto a las ganancias? ¿Cuáles son los 10 primeros? ¿Cuál es el valor relativo de los principales en relación al impuesto a las ganancias? Ahí ya les da el indicio de que es un impuesto importante. ¿Cómo es la evolución, ¿sí?, en estas series de tiempo del impuesto? Entonces, vamos a mirar eso primero. Voy a compartir, lo tengo acá. Compartir. Acá tengo un resumen. De vuelta, el 2022 está hasta mayo. Los valores serían mayores si ustedes lo arman, ¿sí? Yo resumí todo porque los impuestos están desagregados, ¿sí? Pero podemos ver la recaudación del 2020, el total de recaudación en impuestos. Esto está, si no me equivoco, en miles de millones. Pero como el denominador es común, no nos interesa. Fíjense cómo ganancias es el que está primero. Yo acá tomé ya los primeros 10 y luego puse el resto para ver el ratio. Y están ordenados, no están ordenados, pero más o menos siguen un orden a excepción del impuesto de bienes personales y el impuesto país, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo el impuesto a las ganancias es el que, luego del IVA, es el que más recauda, ¿sí? Entonces, ahí ponemos énfasis de nuevo, y lo vamos a ver en la unidad siguiente, como el IVA, que si bien es un impuesto dentro de los impuestos al gasto de los menos distorsivos, al ser un impuesto al gasto es regresivo, por lo cual quienes menores ingresos tienen más destinan al gasto, por lo que vimos, digamos, los conceptos de las propensiones marginales a consumir. Entonces, en términos relativos, tiene un mayor peso para las personas de menores ingresos, porque ahorran menos. Entonces tributan relativamente más que los de mayores ingresos que tienen más capacidad de ahorro. Fíjense el impuesto a las ganancias en relación al IVA, ¿sí? El IVA es un 33% más la recaudación en el 2020, 2021 fue un 40% más, y en el 2022 hasta mayo era un 38% más.
Entonces, se mantiene en ese promedio de un 35%, podríamos decir. Este que dice cuentas corrientes es el impuesto a los débitos y los créditos, vulgarmente conocido como impuesto al cheque. Luego se amplió a las transferencias bancarias de cuentas corrientes. Fíjense que representa menos de la tercera parte en los 3 periodos del impuesto a las ganancias. Y bueno, así el de los combustibles, los impuestos internos, que eso representan entre un 15 y un 10%. En el 2022 bajó el de los combustibles. Uno puede alegar que es por un retraso en la tarifa o el precio del combustible, ya que los impuestos son proporcionales a ese valor. Y miren la relevancia que tuvo el impuesto país en el 2020, aún instalándose en septiembre, y cómo tuvo ese efecto distorsivo, porque al subir los precios de las adquisiciones de moneda extranjera, la decisión de los consumidores fue utilizar algún otro mecanismo. Entonces su incidencia relativa cayó en el 2021 respecto a ganancias, y fíjense que en el 2022 vuelve a subir. De nuevo, si podemos pensarlo, si hay un retraso en el tipo de cambio oficial, uno puede, y no sé si alguna se compra en moneda extranjera con tarjeta, pero hasta las nuevas medidas que aumentaron la percepción de ganancia, uno sumando la percepción de ganancia del impuesto país, en total, simbólicamente, tributaba un impuesto, no tributaba, pagaba un tipo de cambio menor que el informal, que era el que tendría que recurrir si comprara dólares, digamos, en el mercado libre. Entonces, ahí vemos cómo el impuesto a las ganancias tiene una incidencia muy importante en el sistema tributario argentino, y eso es bueno si uno lo piensa desde que es progresivo. Deme un segundo, ¿sí? Bien. ¿Sí? Entonces, esto tienen para indagar y responder. Vuelvo a los enunciados. Ahora tenemos, ¿qué significa? No sé si vieron la unidad 5, que es la que les habíamos encargado que la vean por su cuenta para no atrasarnos, sin considerar que no íbamos a tener clase el viernes. No, bueno, el anterior sí, el anterior es el 30. ¿Qué significa que el impuesto a las ganancias de las personas humanas tenga una estructura de alícuotas progresivas? Bueno, eso lo estuvimos hablando recién. Eh, Luego, respeta el principio constitucional del artículo 16. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. ¿Qué opinan con eso? Considerando que estuvimos viendo una tabla que tiene alícuotas progresivas que crecen. ¿Cumple con el artículo? ¿Es inconstitucional? Si cumple, ¿por qué cumple? ¿Qué pueden opinar de eso? ¿Algún comentario? Sabía ver unas, bueno, no eran memes, al menos en esa época no existían los memes como tales, pero había una imagen que sabían compartir algunos que citaba el artículo este y ponía, por ejemplo, Adiel Giraldes, y voy a volver a la tabla, no sé, de figura que estoy compartiendo, no, esta no, tengo que volver a compartir. Eh, ya, ¿sí? Y ponía, por ejemplo, ¿sí? Eh, Juan Pérez gana 190, ganancia neta imponible, 194.400. Entonces Juan Pérez paga
y hacían el cálculo mal, pero vamos a suponer que lo hacían bien, 13.608 de impuestos. Pero lo decían como que Juan Pérez pagaba el 9% de impuestos. Ahora aparecía Diel, que tenía la mala suerte de con el aumento de sueldo, pasó a cobrar 194.405. Entonces cae acá. Y al caer en este tramo, ya no pagaba el 9, pagaba el 12, por cobrar solamente 5 pesos más que Juan Pérez. Y esa era la crítica que se hacía de que no cumplía con el artículo este de la igualdad en las cargas tributarias. Eh, ¿Qué les parece? ¿Es así? ¿O con lo que hablé antes se puede justificar que no? La persona cae en en el nuevo tramo por 5 pesos, ¿sería? ¿De diferencia? Claro. O sea, Juan Pérez y yo vamos a tributar 13.608 los dos por los 194.400 que ganamos. Y por los 99 centavos que me excedo en realidad, ¿sí? Pues yo cobro 5 pesos más que Juan Pérez, pero por 4 pesos hago lo mismo que él. En esos 99 centavos que me excedo, por eso voy a pagar el 12%. ¿Cuánto es el 12% de 99 centavos? Menos de 12 centavos, ¿me entiendes? Entonces, en igual tramo, se tributa de igual manera, la carga es la misma. Entonces, ahora vamos a descubrir eso con el práctico. En realidad, es muy difícil que exista un contribuyente, persona humana, que pague el 35%. Aún teniendo ingresos, una ganancia neta imponible altísima, esto es como una asíntota. Se acerca, pero no lo toca. Porque va a estar eh, influido por las alícuotas anteriores. ¿Estamos? Bien. Bueno, Sí. eso lo pueden fundamentar. Es una pregunta interesante para evaluar. Capaz que puede ser más sofisticada, pero es una buena justificación a favor del impuesto a las ganancias. Y bueno, después el punto E, lo que proponemos es que miren en comparativa a la Argentina con otros países. Espero que no estén rotos los enlaces. eh, pero es para que hagan un análisis y vean a partir del... Recuerden que vimos el índice de la curva del Laffer respecto a la presión tributaria. Entonces, ¿por qué en ciertos países hay mayor predisposición a pagar impuestos y en otros no tanto? ¿De qué depende eso? ¿Cuáles pueden ser las variables explicativas? ¿Sí? Entonces, la pregunta va por el lado de la aceptación. O sea, ¿por qué yo sí acepto pagar impuestos a las ganancias? ¿Estoy de acuerdo con que exista? ¿Estoy dispuesto a pagarlo? ¿En qué medida estoy dispuesto a pagarlo? Entonces, es una pregunta exploratoria, abierta, para que uno desarrolle el conocimiento sobre esto, ¿no? No hay una respuesta absolutamente correcta. Sí puede haber algunas equivocadas, pero todas las que ustedes pudieran hacer para tener su valor y su grado de verdad. ¿Está? Así que bueno, eso les queda para que lo miren. Vamos a pasar ahora sí de lleno a la actividad 2, que es el objetivo de la clase. Bueno, fíjense, impuesto a las ganancias personas humanas, ahí les puse ganancias año 2021. Ahí tenemos la tabla de alícuotas, fíjense que es distinta. La estructura es la misma, perdón, pero los valores de los intervalos son distintos, son menores, porque esto se actualiza con unos índices. Sí, si ustedes, a ver, vamos a hacer un cálculo rápido. Antes teníamos 97.202, perdón, o sea, la actual es 97.202, y la anterior es 64.531. Y me da un índice del 50,6. Si miramos el tramo más alto,
¿sí? O si aplico el índice al tramo más alto de acá, ¿sí? Ese 50, ¿cuánto les dije que era? 50, ay, no puedo ver historial. Acá está. 50,6245, ustedes lo aplican a este y les va a dar el valor, el máximo valor del tramo, ¿sí? El índice es uniforme para todos. Algo que se cuestiona mucho del impuesto a las ganancias es que cuando se crea como tal, porque en sí existe hace bastante tiempo, pero se fue modificando, y que no existía incluso, o sea, a ver, cuando se instituye para el trabajo en relación de dependencia, el número de contribuyentes de cuarta categoría, especialmente en relación de dependencia, era bajísimo, porque generalmente eran funcionarios jerárquicos de empresas, entonces la base de contribuyentes era muy baja. A medida que la actualización de la tabla se congela o se atrasa, van incluyéndose más contribuyentes a la base. Y eso es lo que fue ocurriendo en la Argentina. Ahora se viene actualizando al menos anualmente, pero siempre tiene cierto desfasaje. O sea, está bien que es ganancia neta imponible, pero ¿cuánto representan las deducciones en una ganancia? ¿Para qué? O sea, miremos la tabla esta, que es la vigente hoy. Imagínense que las deducciones no existieran. Esto son 97.202 pesos anuales. Y eso hoy, pesos más, pesos menos, es el sueldo promedio de un empleado en relación de dependencia de jornada completa. Entonces, estaríamos tributando todo, ¿no? Y bueno, y de ahí para arriba. Está bien, capaz que los empleados, no sé, al menos en Santiago del Estero no haya alguno que supere esto, o esto, si queremos exagerar un poco, pero la base de contribuyentes, que es a lo que me estoy refiriendo, es enorme desde esa perspectiva. Por eso es importante y relevante el hecho de la existencia de las deducciones. Pero las tablas también tienen que tener unos intervalos relevantes. Quizás el intervalo más bajo debiera ser muchísimo más amplio y que ese sea el que determine, no que no se pague ganancias, pero sí que solo tributen el 5%. Entonces uno pueda proyectar mejor y eventualmente trasladarlo a su demanda si ejerciera el comercio. Así que bueno, hay muchas cuestiones por indagar e investigar sobre esto, ¿no? Entonces, volvemos acá. Ahí tenemos la tabla del 2021. Está bien. Ahí está la tabla y ahí está la actividad. 2. Calcule cuál será la obligación tributaria de los siguientes contribuyentes cuya ganancia neta imponible es igual a. Y les propongo 4 contribuyentes que obviamente van a quedar en tramos distintos, porque la idea es aprender a utilizar la tabla como estructura de liquidación del impuesto a las ganancias de las personas humanas. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir todo esto, voy a volver a ponerlo en el archivo de Word. Dejar de compartir. ¿Hasta ahí vamos bien? No se aburran que ahora empieza lo divertido. Sí, bien. Bien. Bueno, ahí está. Acá tengo la misma tabla en el Excel, ¿sí? Y acá está la consigna. Entonces, bueno, yo desde la cátedra gentilmente les ofrezco esta fórmula. Intenta resumir qué es lo que se calcula, ¿sí? Entonces, la ganancia neta imponible, o sea, esta sería para la actividad siguiente, pero estos son todos los componentes de la estructura que se utilizan para el cálculo. Entonces, de manera resumida, en realidad se calcula con esta, ¿sí? Esta que está ahí. La otra lo que tiene es un pasaje de término para, a partir del impuesto, que va a ser el dato de la actividad siguiente, determinar cuál era la ganancia que originó ese impuesto. Entonces, vamos con la actividad. Tenemos, primero, hay que determinar,
de qué tramo es contribuyente el sujeto A. ¿Sí? Fíjense, ganancia neta imponible 200.000. ¿En qué tramo hay que ubicarlo? En el cuarto. Sí, que lo bien. En el cuarto, bien, porque ese es entre 193.600 y 258.000. Ahora, hagamos un análisis adicional que nos va a permitir estimar si nuestro cálculo es correcto o no. ¿Más cerca de qué límite está? ¿Del inferior o del superior? Del inferior. Del inferior, fíjense que difieren 6.402 pesos con 7 centavos. Entonces, si yo les dije que esto que está acá es el importe fijo, digamos, que tributa, y está más cerca del inferior, bueno, este sujeto seguramente tribute un poco más que 16.778, ¿sí? Lo que nosotros vamos a determinar es cuál es el valor al añadir ese poco más. Pero va a estar muy cerca. ¿Por qué lo va a tributar? Por los primeros 64.000, el 5%. Por los siguientes 64.000, el 5%. Por los siguientes 64.000, el 12%. Y por esos 6.500 pesos, un poco menos, va a tributar el 15%. Entonces, nosotros si hiciéramos un cálculo rápido, puede ser ahí acá en el Excel, así lo mira. Y un cálculo rápido. Vamos a ponerlo 200.000 menos 193, ¿sí? Y lo multiplico por la alícuota, 960 pesos más. Entonces yo ya les puedo decir que este individuo tributa 16.778,49 más los 930. ¿Sí? 17.738,80. Entonces, ¿cómo se trabaja con la tabla? Que ese es nuestro objetivo. Tomo el importe fijo, que es el impuesto que se acumuló en los tramos anteriores, que la tabla nos lo facilita, para que no tengamos que estar haciendo límite superior por el 5%, límite superior menos inferior por el 9%, límite superior menos inferior por el 12%, ¿sí? Y ir acumulándolos. Entonces tengo ese valor, 16.778. Ese sería mi importe fijo, ¿está? Entonces, 16.778. Y luego, fíjense que le sumo la diferencia que calculé. 200.000, que es la ganancia, menos el límite inferior del tramo, por eso dice sobre el excedente de, miren estos son iguales a estos. Y eso lo multiplico por la alícuota. Entonces, a mí me da el impuesto. 17.738,80. ¿Estamos? ¿Entienden cómo lo calculé? Sí. Sí. Bueno, fíjense que acá, este cálculo, esto que hice yo es para que vean cómo evoluciona la tabla, ¿sí? En los primeros tramos, ¿ven? Va de 64.532,64 creciendo. Luego crece el doble y luego crece el doble del doble, digamos. O sea, crece 4 veces este. Así funciona. Esa es otra incertidumbre. No tiene una base científica conocida por los tributaristas, al menos. O justificada legislativamente. Bien. Entonces, ¿se entendió? Ahora hagamos el cálculo de la tasa media. ¿Qué es la tasa media? Es el total de tributo respecto al total de ingreso. Eso me da una tasa que al fin de cuentas es la tasa real que está tributando este contribuyente. ¿Cómo calcularíamos la tasa media? El que vio arriba la fórmula hizo trampa.
¿Cómo calcularíamos la tasa media? $17,738,80 ¿sobre qué? Recuerden la fórmula de la presión tributaria, ¿cómo la determinaba? O sea, es una estructura Sobre similar. 200.000, ¿no es? Sobre 200.000, claro. ¿Sí? 17,738 sobre 200.000 me va a dar la tasa media. ¿Qué les parece? ¿Va a ser mayor o menor que el 15%? Menor. Menor, obviamente. Fíjense que es incluso menor que la tasa del tramo 2. O sea, es casi igual a la tasa del tramo 2. Y la tasa marginal del tramo es la tasa de la tabla, digamos. ¿Sí? Sería el 15%. Uno puede analizar el incremento marginal, así como uno analiza la elasticidad, como yo les decía. O sea, cuánto crece el intervalo y cuánto creció la alícuota. O bien el cambio relativo a la alícuota, que es lo que yo les decía. Pasar de 12 a 15 es crecer un 25%. Pero la tasa adicional que paga por los ingresos adicionales por pasarse del tramo anterior es 15%. ¿Sí? Bien. Vamos con el que sigue. 385.000. ¿Ese dónde se ubica? En la quinta, en el quinto tramo. En el quinto tramo. ¿Y ahora más cerca de qué límite está? ¿Del inferior o del superior? Del superior. Del superior. Entonces ahora el impuesto que vamos a determinar va a estar más cerca de qué valor. A ver si se entendió la tabla. O sea, de los valores de importe fijo me refiero, ¿no? Más cerca de qué valor va a estar. De los 26.000. De los 26. A ver, ¿alguien opina distinto? ¿Alguien que apoye eso? ¿Cómo es la pregunta? Disculpa. El impuesto determinado para este contribuyente B, que tiene una ganancia neta imponible de 385.000, me dijeron que estaba en el tramo 5, eso es correcto, pero está más cerca del límite superior. Entonces yo les pregunto, de los importes fijos, Ah, va a de los estar, 50, de los 50, 980. claro, va a estar más próximo de los 50, porque esto es lo que tributa como fijo el que caiga en el tramo 6 y va a tributar el 23% por lo que exceda el límite inferior. Entonces, si estoy muy cerca al límite superior, es lo mismo decir que estoy muy cerca al límite inferior de la siguiente. Por lo tanto, va a tributar un poco menos que 50.980. Ahora hay que determinar cuánto. Y ahí sí, va a tener una gran incidencia esta alícuota de 19, porque va a tributar el 19% de eh, más o menos 60.000 pesos, ¿sí? Entonces, hacemos la misma ecuación. ¿Cuál sería el cálculo que tenemos que hacer? Importe fijo, ¿sí? Importe fijo más que. ¿Qué le sumo? Sería el 19% Ajá, de la diferencia entre 385 y 258.000. bien, ¿sí? Eso sería. ¿Sí? Fíjense. El importe fijo más el 19% del excedente de 258.000. Entonces, ¿cómo se determina el excedente? La ganancia neta
menos el límite inferior. ¿Estamos? Entonces, fíjense que coincide con lo que estimábamos, nos da 50.563, muy próximo a este valor. Y ahora sí, la tasa media va a estar un poco más incidida, pero de nuevo, por el razonamiento que traemos. La tasa media va a ser mayor, menor o igual a 23%. Perdón, a 19%. Es lo que esperaríamos. Mayor. ¿Por qué sería mayor? Porque estaba cerca Porque del está límite casi superior. cerca. Claro. Bueno, es un buen engaño porque nosotros dijimos conceptualmente que paga esto, que es la suma del aplicar las alícuotas a las amplitudes de los intervalos, y tributa el 19% del excedente de este. Entonces, Claro, claro. ninguna de las partes tributa más del 19%. O sea, los primeros 64.000 tributan el 5%. Los siguientes tributan el 9%. Los siguientes el 12%. Los siguientes el 15%. Y en este que es 129, la amplitud, solo por el excedente sobre 258 tributa el 19%. Entonces, lo que va a ocurrir es que la tasa media va a ser menor a 19%. Cuánto menor a Sí, sí. 19 depende de si estoy más cerca del límite superior o del inferior. ¿Sí? Entonces, la tasa media es 13,13. Está un poco por arriba de la de 12, pero ni siquiera llega a la de 15, que es la del tramo anterior. Cuando la tasa marginal fue 19%. ¿Sí? Porque él de sus ingresos paga un 19% solo de ese pequeño excedente. O sea, el excedente es este. Sí, el excedente fue 126.869, que es casi la amplitud del intervalo. Acá dice excedente máximo, vamos a ponerle rango de tramo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo para que sigamos con los otros dos? Sí, sí se entiende. Bueno. Entonces vamos con el siguiente. Contribuyente C. 774.400. ¿En qué tramo quedaría? En el 8. En el 8. Y fíjense que este es el caso de Juan Pérez y Adiel Giraldes. Por menos de 9 pesos no está en el tramo 7 y está en el tramo 8. Entonces, ¿qué les parece? ¿El impuesto determinado va a ser parecido a qué? ¿A qué valor del importe fijo? A los 80.000. No, porque A los los 80, 150. claro, los 150, porque los 80 los tributa el que está cerca de este. Claro, claro. ¿Sí? Se va acercando al otro tramo. Claro. O sea, miremos el ejemplo anterior. 385 estaba muy próximo a este. Entonces era lo mismo que decir próximo a este, entonces el valor era cercano a 50.980, pero menor. Ahora estamos cercano a 774.391, pero mayor. Entonces es un poquito más que esto. Similar a como ocurrió en el Sí. contribuyente A, que era un poquito más que esto. ¿Sí? Bueno, ahí era bastante más porque eran 7.000 en 200. En cambio acá son 9 pesos en 774.391. Entonces el valor nos va a dar muy próximo a esto, a 150.361.
Porque el cálculo que hacemos es 150.361 más el 31% de la diferencia entre 774.400 y 774.391. Y no sé si, a ver, esto voy a hacer así. Sí. Por 8 pesos con 29 va a tributar el 31%. Así que obviamente la tasa media va a ser muy inferior a 31%. Ahí está el cálculo. El importe fijo más el 31% de la diferencia. Vamos a poner así. Acá vamos a poner diferencia si quieren. Excedente vamos a poner. Excedente tramo, ahí sí sería el excedente. Vamos a poner el de este. De todos. Creo que está bien. A ver. Ahí está. ¿Sí? El excedente es al que le aplico la alícuota del tramo. Bien. Y el último, perdón, no pusimos las tasas. Entonces la tasa media, 150.363 sobre 774, ¿sí? Esto. Y la marginal es el 31%. Pero la media, fíjense cuánto es. Un poco más que la tasa del tramo 5. Que la tasa marginal del tramo 5. Bien, entonces vamos con el último. El último, ¿en qué tramo va a estar? En el 9. En el noveno, que es el tramo que está abierto hasta el infinito, digamos. Entonces, este no lo tengo. Fíjense que se excede en 167.477 del límite inferior. Pero no podemos decir que esté más cerca de uno de los dos límites porque el otro límite es el infinito. O sea, si consideramos el infinito está más cerca del inferior. Entonces, ¿cuál va a ser el impuesto? Importe fijo más el 35% de la diferencia. O sea, el 35% de 177.477. Por ganar, esos 167 sí tributa el 35%. Pero por todo lo demás no. Sus alícuotas son inferiores. Entonces el impuesto determinado es 288.998 a una tasa media, fíjense que está en el último tramo y su tasa media es del 24%. Sí, está entre la tasa del tramo 6 y el tramo 7. Cuando su tasa marginal sí es de 35. Entonces, ¿cuál era mi planteo que les decía, digamos, que nunca van a tributar el 35%? Imaginen que yo tengo el contribuyente Y y el contribuyente Z, y digo, bueno, este tiene un ingreso de 8 millones, ¿sí? Y el contribuyente Z tiene 50 millones. Entonces, si yo hago estos cálculos, yo tendría que, un segundo, CF3, este es fija. Este. Si yo hago estos cálculos, fíjense cuánto es el excedente. Los excedentes son altísimos, porque superan ese millón. Ahora, ¿cuál será la SC que queda? No, todo esto quedan fijos. ¿Qué les parece cuánto nos va a dar la tasa media para estos? Miren el impuesto determinado, ¿no? 2.668.000, 17.003.000. Entonces, si yo calculo los cocientes, van a ver que las tasas medias, ¿cuántos son? Miren. 33,33%, 34,74%. Y cuanto más grande sea este,
¿sí? Vamos a suponer que sean 150 millones. Y bueno, más cerca va a estar del 35. Pero lo va a alcanzar en el infinito. ¿Sí? O sea, ahí es así, pero porque esto tiene pocos decimales. Si yo le agrego decimales, ¿ven? ¿Me entienden la cuestión esta? En el infinito sí tributa el 35% de tasa media. Pero es probable que esa persona humana mucho antes hubiera optado por una sociedad comercial. No porque tributariamente sea mejor, sino por una cuestión de resguardo del capital. Sí, las tasas, eh, la tasa marginal es la misma para los tres, pero estos dos sí están más cerca. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, ¿Algún comentario? Es difícil, está fácil. Yo a todo el mundo le recomiendo mi receta, que no es la receta para todo, pero bueno, es la que tengo humildemente para ofrecer. Esto que les voy a explicar ahora y la estructura de la tabla, Gustavo Díez en su libro de Impuestos a las Ganancias lo explica muy bien. Que solía ser el libro base de Impuestos 1, no sé si lo seguirán usando o no. Ustedes entiendo que tienen impuestos el año que viene, ¿no? ¿O tienen este año? No sé bien cómo es eso en el plan nuevo. no al año. Bueno, ahí le van a saber y van a poder levantar la mano y participar. Si la clase esta fue exitosa, digamos. Porque en la liquidación, o sea, el sistema tributario argentino se caracteriza por ser autodeterminativo, los tributos. O sea, cada uno liquida sus propios impuestos. El impuesto inmobiliario, bueno, algunos otros así de ese estilo, que se determinan de oficio por el fisco, digamos, pero generalmente es autodeclarativo. Entonces, ¿qué van a poner énfasis en impuestos? En liquidar todas las categorías, sus deducciones personales, y después ya cuando llegan al final usan la tabla, pero no los porqués de la estructura de la tabla, sino usan la tabla y listo, porque ustedes llegaron a la ganancia neta imponible, y si estaba bien, le va a dar el impuesto correcto. Después van a hacer las justificaciones patrimoniales y todo lo demás. Pero esto que se relaciona con la naturaleza y los efectos económicos que tiene el impuesto a las ganancias, es lo que intentamos nosotros desarrollar y enriquecer. Bueno, vamos a mirar cuáles serían las tasas medias considerando el límite inferior de cada tramo, ¿sí? Eh, o podríamos, o sea, acá estamos considerando el límite inferior. También podríamos considerar la ganancia promedio del tramo, ¿sí? Sería más exacto. Pero una cuestión de facilidad y para explicar un poco esto, yo lo trabajé con el límite inferior, ¿sí? Si ustedes quieren, después lo hacen, o sea, calculan el promedio entre estos dos y le calculan la tasa a eso. Eh, pero yo trabajé con la tasa media porque este importe fijo es el impuesto que abona quien esté justo en el límite inferior de cada tramo. Y fíjense, de paso también en el último no lo podrían calcular, por eso lo hice así. Fíjense cómo, eh, obviamente, el que esté en el tramo 2, en la base del tramo 2, estaría también en el límite superior del tramo 1. Entonces, como no hay excedente sobre este valor, tributa el 5, que es la tasa marginal del tramo 1. Ahora, el del tramo 3, ¿por qué la tasa media es 7? Porque como la amplitud de los intervalos es la misma, el promedio entre 5 y 9 es 7. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se determinó el impuesto fijo del tramo 2? Haciendo 5% por el límite inferior, ¿sí? O 5% por el límite superior del anterior, sería lo mismo, ¿estamos? Ese es el cálculo, ¿eh? Esto por esto, ahí está hecho con el superior, y me da el importe fijo. Y acá va a venir el primer error de muchos.
En el tramo 3. En el tramo 3, uno me diría, ¿cómo lo calculo? Y bueno, si acabamos de hacer límite superior por la alícuota, tendría que ser eso. Pero la respuesta es no. ¿Cuál es el cálculo que hay que hacer para llegar a los 9034? ¿Sí? ¿Cuál es el cálculo? ¿Qué les parece? Para llegar a 9034. Y yo hago el 9 por el límite superior. Fíjense que me da un valor mayor. ¿Por qué me da un valor mayor? ¿Por qué no me da los 9034? ¿Qué es lo que está pasando? No lo escucho, me voy a servir agua. Creo que me acabo de aturdir con los comentarios. ¿Entiende? ¿Alguien quiere arriesgar algo? Nadie los va a retar. Volvamos al ejemplo de Juan y Adiel. Si tributar, o sea, si el cálculo se hiciera así, como lo hice ahí, la tasa media no sería 7%, sería 9%, porque estaría tributando por todos sus ingresos el 9%. Y yo lo que tengo que hacer es que tribute el 5% por los primeros 64.500 y el 9% por los siguientes. El 9% por los siguientes. Entonces el cálculo es un poco más complejo. Y es el valor del anterior, ¿sí? O bien 5% por este, que podría haber sido tranquilamente el 5% por este de acá arriba, más la diferencia así del intervalo por el 9%. O sea, es lo que yo les dije, nada más que la fórmula es difícil de ver, pero fíjense, ahí lo voy a poner en negrita, ahí está, 9034,57. El 5% por los primeros 64 y el 9% por los siguientes 64. Así se compone. Y esto es lo que le digo que 10 lo explica muy bien y yo no. ¿Cómo es en el siguiente? Y bueno, es el 5% por los primeros 64, el 9% por los siguientes 64 y el 12% por los siguientes 64. Entonces yo hago, vamos a hacerlo así. Ahí están los 64, ¿no? Las alícuotas son 5, 9 y 12. Y multiplico, miren. Esto por esto. Ahí están los 3.266. Si yo sumo estos dos, vamos a poner la suma acá. Ahí están los 9034. Si yo sumo los tres, ahí van a estar los 16.778, ¿ven? Y así es como van a ir quedando. Lo voy a borrar porque está mal, no se confunda. Entonces, si yo tuviera todas las alícuotas, y las multiplico por todas las amplitudes, en este no se puede, obviamente, vamos a tener, a ver si me deja, si me sigue la lógica de mi cálculo, o pone cualquier cosa. No, pone cualquier cosa. Este va a ser la suma de todos estos, ¿sí?
26,458. Capaz que si yo lo pongo así va a ser más fácil. Este más el que tengo arriba. Este más el que tengo arriba. Y ahí está, ¿ven? ¿Se entiende cómo llego a los importes fijos? O sea, ese no es arbitrario, es totalmente matemática, es una función polinómica. Y así se determina. ¿Sí? Mírenlo acá cómo lo calculé. Este más el 15% de la diferencia entre estos dos. Pero analíticamente es el 5% de la amplitud del primer tramo, el 9% de la amplitud del siguiente, 12% del siguiente. ¿Está? Y así termino llegando a todos. Bueno, ahí se perdieron o me siguieron. Yo solo quería justificar cómo llegaba a esto, ¿sí? Sí, se Porque, entiende. a ver, alguna vez supimos pedir la tabla y ahí es donde, porque muchos la subestiman y cuando van a rendir se encuentran con la tabla que tiene partes vacías y no saben cómo completarla, y solo es hacer cálculos matemáticos. Si comprenden el esquema progresivo y la estructura de los intervalos. Bien, bueno, vamos a seguir con los enunciados. ¿Están viendo ahí el Word? ¿Ven el práctico ahí? No, No, el Excel nomás. no sé. Ah, perdón, ahí lo comparto. Ahora sí ven el práctico. Sí. Bien, gracias. Entonces, calcule las tasas, o sea, es uno puntual, ya las tasas marginal y media las vimos, entonces es más fácil. Calcule las tasas marginales y las tasas medias, en ambos casos sus valores máximos y mínimos correspondientes al tercer tramo de ingresos. ¿Sí? Entonces vuelvo acá, cierro este. Ven de vuelta el Excel, ¿verdad? No, este es el Word. ¿Por qué no me deja compartir más de uno? Tiene que compartir toda la Ah, pantalla, no. no por Ayer páginas. funciones avanzadas, función compartir. Entonces, deme un segundo. Ahí está. Ahí ven el Word, El Word sí, el Excel. el Excel no. Ahí está. Buenísimo. Sí, ahí está ahora, sí. Ahí está. Claro, bueno, en Webex me deja tildar todos a la vez. Uso Zoom por pedido de los de economía, porque en Webex me llevo mejor. La verdad que es más inestable. Bueno, entonces nos pide para el tramo 3. Este es el tramo 3. Entonces, las tasas marginales, vamos primero por las más fáciles. En el tramo 3, como máximo va a tener una tasa marginal del 12%. Esa sería la tasa marginal máxima. Y la tasa marginal mínima es la que tributó hasta el tramo anterior, ¿sí? Entonces, serían estas, 9 y 12. Y la tasa media, eso es para ver, así como analizábamos esto, si decíamos cuánto creen que va a ser, más, menos, pero nunca hablábamos de qué valor. Bueno, si ustedes conocen la tasa media mínima y la tasa media máxima en cada tramo, y acá ya vamos al ejercicio de la profesión, podrían asesorar rápidamente, si ustedes están ágiles, digamos, para determinar ganancia neta imponible, con información, digamos, contable o con datos verbales que pudieran tener más o menos adecuados, podrían decir, bueno, a ver, la ganancia y o sea, pueden determinarlo por el rubro, pueden determinarlo de diferentes maneras. Dicen, bueno, en esta actividad que tiene tal margen de rentabilidad, estos costos, y uno va indagando en revista profesional, por eso es algo que
que suele tener un horario, la consulta verbal, y van a ver que, van a decirle, bueno, no, bueno, tu ganancia neta es de, estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Y tiene que andar entre los 300 y los 500.000 pesos. Después de todas las deducciones que puedes tomarte por tu situación familiar, porque alquilás, porque tenés un crédito hipotecario, etc. Entonces, entre 300 y 500, esa es la ganancia. Y el cliente que les va a preguntar, ¿y cuánto pagaría de impuesto por eso? Y bueno, ahí si saben la tasa media, o pueden usar esto como herramienta, como lo pensamos antes, o pueden tener las tasas medias. ¿Sí? Uno tiene su ayuda a memoria. Entonces fíjense que si cayera en el tramo 3, digamos, mi respuesta fue, y entre 130 y 200.000 pesos sería tu ganancia neta, entonces tu impuesto a pagar, y bueno, o cuál es la presión tributaria que tiene, porque por ahí es, es una cuestión de sentido común querer trasladar el impuesto al cliente, al consumidor. Y eso lo vimos, digamos, cómo se calcula fácilmente, pero operativamente es difícil aplicar y trasladar, pero fácilmente yo les mostré en el práctico la otra vez cómo hacíamos el traslado del impuesto. ¿Sí? Si fuese una demanda totalmente inelástica, seguirían demandando lo mismo y se lo traslado completo. Entonces la tasa media mínima va a estar dada por lo que va a tributar como mínimo en este tramo, que es 9.034 respecto al ingreso mínimo. ¿Sí? Y la tasa media máxima va a estar dada por límite superior y lo que tributaría como máximo, que es lo mismo que el importe fijo del tramo siguiente. ¿Comprende por qué, verdad? Bueno, que venimos viendo. Entonces, ¿cuáles son las tasas media, mínima y máxima? No está en porcentaje, no sé por qué. Ahí está. ¿Sí? El 7% y el 8,67. Recuerden que acá era 8,87 porque era 200 y pasaba a esta categoría. Entonces, ustedes le dicen ahí, a grandes rasgos y muy acertadamente, entre un 7 y un 9% de impuesto a las ganancias de la ganancia total. Ven que se vuelve una herramienta útil cuando uno la empieza a ver de manera integral. ¿Quedó claro las tasas medias, mínimas y máximas del tramo? Sí, Sí, Bien, sí. gracias. Bueno, entonces, y vamos a la otra actividad. Eh, bueno, acá esta respuesta, la pregunta C ya la hicimos, ¿ven? ¿Qué tasa media es la que tributa finalmente cada contribuyente? Y en la actividad 3, ahora invertimos la cuestión. Yo les digo, bueno, si inversamente lo que necesito saber es la ganancia neta, ahora vino el cliente A, ahora viene el cliente B, o el cliente E, F, G o H, y me dice, eh, ¿por qué pago esto de impuestos? Eh, digamos, o hizo un cálculo, o era en relación de dependencia, bueno, él tiene el dato de cuánto tributa de impuestos. Dice, ¿cuánta ganancia tengo yo para que me saquen, entre comillas, como suelen expresarse los contribuyentes, este monto de impuestos? Entonces, ustedes pueden determinar a partir de ese impuesto, obviamente esto es más hipotético y menos real, que vengan con el valor total del impuesto y les vengan a preguntar por qué tributan eso. Tendría que indagar más en papel de trabajo, porque hay que analizar que estén hechas todas las deducciones que correspondían, que no se hayan declarado como ganancias grabadas, ganancias que pueden haber estado exentas, bueno, etc. O otra cosa que no les dije también, las categorías, la 1 y la 3, son por el sistema de lo devengado, y la 2 y la 4 por lo percibido. Entonces eso también es relevante en el análisis. Entonces tenemos contribuyente F, G y H y tienen estos ingresos, este impuesto, perdón, a las ganancias de las personas humanas determinado. Por lo tanto, la pregunta es, no sé qué pasó. Esto está corrido.
La pregunta es, denme un segundo. No puedo con mi genio y tengo que acomodarlo. Ahí está. ¿Cuál será la ganancia neta imponible de cada uno? Y bueno, ¿qué conclusiones pueden sacar sobre el resultado? Entonces eso mismo lo tenemos acá. Y en esto sí vamos a usar esto. O el razonamiento, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, es una polinómica que lo único que hice fue pasaje de términos. ¿Qué les parece? Si el contribuyente E determina un impuesto de 1850, ¿en qué tramo se ubicaría? En el primero. Que no. A ver. ¿Y por qué serían el primero? ¿Cómo justificarían eso? Porque no tiene ningún importe fijo. De los importes fijos salen a partir de los 3.000. Bien, bueno, es un razonamiento adecuado. Entonces, si por 64.532 tendría un impuesto determinado de 3.200, definitivamente está en el primer tramo, ¿sí? Acá hay que mirar el importe fijo como referencia. Entonces, si está por arriba de esto, pero por debajo de esto, es tramo 2. Como está por debajo de este, pero por arriba del 0, ¿sí? Es tramo 1. Y podrían así, sin hacer ningún cálculo, decirme más o menos cuánto es la ganancia neta imponible. Y saben que el valor mínimo es 0 y el máximo es 64.500. Y 30.000, 35.000 más o menos. Bien, sí, está bien. ¿Cómo podría hacer el cálculo rápido? Hago el promedio, esto sobre esto, y el valor que me da lo multiplico por 64. Pero eso lo puedo hacer porque estoy en el tramo 1, que no tengo la complicación esta, de que acumula importes fijos por tramo. En el primero lo podría hacer. Bueno, vamos a hacer el cálculo así rápido. Esto sobre este, y ese coeficiente lo multiplico por los 64 y tendría que darme 37.000. ¿Sí? Anduvo cerca de 30, 35 me habías dicho, ¿no? Bien. ¿Cómo lo determino de manera exacta? Esto es solo un ejercicio para la comprensión de la tabla. Bueno, eh, tenemos, hay que mirar el límite inferior del tramo, tenemos la ganancia neta imponible, ¿sí? Fíjense, bueno, lo voy a poner para que vean que era 37 seguramente. Ahí está. ¿Cómo hago el cálculo? 1850 es el impuesto, pero ese impuesto no coincide con el importe fijo. Entonces, si yo hago el impuesto menos el importe fijo del tramo, me va a dar ¿qué cosa? El impuesto adicional que corresponde al tramo, ¿sí? A eso lo puedo dividir por mi valor T, que es la tasa, ¿sí? Si ustedes dividen los 1850 por 0,05, ¿qué les va a dar? Les va a dar la ganancia neta que excede el 0 en este tramo. Porque el cálculo que ustedes hacían para un contribuyente de esto era la ganancia neta por el 5%. Entonces, hacemos pasaje de términos, ¿sí? Y despejo ganancia neta y el 5% lo paso dividiendo, me va a quedar el impuesto sobre el 5% igual la ganancia neta. Y le tengo que sumar, y ese es el detalle, que el primer tramo es irrelevante porque es 0, pero hay que sumar
el límite inferior, que es la ganancia neta que se viene acumulando. ¿Estamos? Y eso me da la ganancia neta anterior y la ganancia neta que tributaba la tasa marginal del tramo. Entonces, en este caso, 37.000 está fácil. Y podemos hacer la comprobación, ¿sí? Que es lo que yo les decía. 37.000 por la alícuota del tramo sobre el excedente de 0 es 37.000. Perdón, es 1.850. Y la tasa media, como todo está en el mismo tramo y todo el tramo tiene una tasa proporcional igual, 5%. Vamos con el siguiente, 35.000. ¿En qué tramo se ubicaría? Vamos a ponerlo acá. 35.000. Esto no lo miren porque no está bien, ¿eh? ¿En qué tramo se ubica ese? Que tiene una ganancia, un impuesto determinado de 35.000. En el quinto. Bien, en el quinto. Está por debajo de los 50, entonces ya sé que la ganancia neta es menor a 387.195 y está por arriba de 26, entonces sé que es mayor a 258.130. Y ahora sí, determinarlo ya es más complejo. No es tan fácil como hacer eh, el del valor del tramo siguiente, digamos, la proporción del valor del tramo siguiente y aplicarlo. Entonces, sabemos que está en el tramo 5, ¿con qué tengo que trabajar? Perdón. ¿Se acuerdan cómo aplicaba la fórmula? Yo tengo el impuesto, le resto el importe fijo, y eso me da el impuesto que tributa por estar en ese tramo, o sea, sobre el excedente, por lo cual a eso hay que dividirlo por su alícuota, ¿sí? Y al dividirlo por la alícuota me da la ganancia neta imponible que está por encima de los 258.130. ¿Sí? O sea, es el excedente. O sea, hasta ahí el resultado es el excedente, ¿eh? 44.955. Le sumo el límite inferior y nos va a quedar, fíjense, esto más límite inferior del tramo 5, 303. A ver, vamos a ver si está bien hecho. Ahí está, ¿eh? 86,45. Sí. Está bien. ¿Está claro? O sea, invertimos el procedimiento para profundizar el razonamiento, nada más. Y con estos dos datos, calculamos tasa media, 11,55. ¿Sí? Está en el tramo 5, con una tasa marginal de 19, pero tributa el 11,5. Y bueno, y si hacemos la comprobación, ahí está, ¿ven? El importe fijo más la alícuota por el excedente. Bien, vamos con el contribuyente G. Ese tiene un impuesto a las ganancias determinado de 100.000. ¿En qué tramo se ubica? El 7. Muy bien. En el 7. Y fíjense que en el tramo siguiente es 150.000. Entonces podríamos imaginarnos que están más próximos al límite inferior que al superior. Entonces hacemos el cálculo. Si está en el 7, resto el impuesto determinado menos el fijo y lo divido por la alícuota. Entonces la ganancia, fíjense que es 71.600 por encima de esto. Entonces ahora hay que sumarle
el límite inferior y nos da 587.869. ¿Sí? Vamos a ver acá. Muy bien. Y representa una tasa media del 17%. O sea, una tasa que está entre el tramo 4 y el 5. Bueno, ahí está la comprobación. Operando con esto. Bien. Vamos con el H. Ya vamos terminando. No vi cuánto era. 250.000. ¿En qué tramo estaría? 9 en el último. En el último. Bien, entonces está en el último. Le resto el importe fijo. Fíjense que el impuesto que tributa por estar en el tramo es un poco menos de 20.000 en realidad. Lo divido por la alícuota al 20.000 y me da 56.000. O sea que la ganancia neta imponible es 56 más el límite inferior. Sumamos el límite inferior y ahí tenemos 1.088.575. Esa es la ganancia neta imponible del contribuyente H. Y a pesar de que está en el último tramo, la tasa media no llega al 23%. Bien. No. Esto no me acuerdo, me quedo de antes. No, estos eran mis ejemplos viejos de esto. Bueno, ¿se comprendió? Sí. ¿Sienten expertos de la tabla? ¿Me prometen que van a aplicarla bien cuando cursen impuestos? Depende de ustedes el resto de la liquidación. En eso yo no voy a sentir culpa, pero por lo menos cuando lleguen a la ganancia neta imponible, Por lo menos este, el cálculo de la tabla tiene que estar bien. claro, ese tiene que estar bien. Existe una tabla que es de cálculo directo, no tan exacto, que justamente trabaja con tasas medias. Es como, bueno, de vuelta una polinómica distinta, para un cálculo más directo, pero el exacto lo hacen contable. Claro. Bueno, esta actividad 5 es la que les queda para ustedes. Rápidamente vamos a hacer la 4 aprovechando que vimos lo del índice de Gini hace poco. O sea, yo les voy a mostrar, les voy a anticipado esto. La 5 dada la actividad del punto, bueno, dice punto 3, en realidad es punto 2 y 3, ¿sí? En el práctico van a leer punto 3, acuérdense que es 2 y 3. Si no, después si me acuerdo lo borro y lo vuelvo a subir. Ahí dice, está con la tabla del 2021. Ya tenemos disponible la del 2022, es la que les mostré y que les pongo un enlace. Entonces la propuesta es, esto que hicimos, practíquenlo con la tabla nueva. O sea, propongan ganancias netas imponibles en diferentes tramos y propongan impuestos determinados en diferentes tramos, como quieren ejercitarse, digamos. Eso a su gusto y criterio. Si alguno lo hace y me lo quiere enviar para que lo vea, le dé una devolución, yo no tengo problema. Queda totalmente en libertad. Y el punto 4, vamos a una cuestión de políticas públicas. Entonces ya vimos que el impuesto a las ganancias es progresivo respecto a la distribución del ingreso. Suponemos que el fisco obtiene el recurso y a ese recurso decidimos repartirlo en partes iguales. ¿Qué va a ocurrir? Si yo lo transfiero de manera uniforme, lo que va a pasar es que la distribución del ingreso va a mejorar porque los de menores ingresos aportaron menos relativamente y en valores absolutos también, y los del tramo superior aportaron una proporción mayor del total.
Entonces, si les transfiero a todos por igual, a pesar de que les estoy devolviendo a los de los tramos más altos, probablemente ellos hayan tributado más que lo que reciben de transferencia. Ese es el razonamiento. Están viendo el Word, ¿no? Sí. Sí. Bien, gracias. Entonces, ¿qué propongo? Bueno, esta es relevante. Esto es previo, digamos que hagan la curva de evolución de la tasa media. Podrían verificar si hacen esto con la tabla nueva, de que la curva es la misma, porque las tasas medias van a ser las mismas, ya que son proporciones. Y esto es lo que yo estaba hablando. Un ejemplo de la caja de Lorenz, suponiendo 9 agrupaciones de ingresos. O sea, yo separé las familias por tramos. Supongo que existe un país imaginario donde los hogares se distribuyen de manera uniforme en 9 fracciones, y cada una de esas fracciones se agrupa suponiendo que tienen una ganancia igual al mínimo del tramo, digamos. Un ingreso igual, sí, al mínimo del tramo, creo que era. Ahí está, el límite inferior del intervalo. Entonces, primero hacemos un análisis detrayéndoles el impuesto, suponiendo que todos tributan el importe fijo, se determina por tabla. Veo cómo queda la distribución del ingreso cuando el Estado toma el tributo. Y luego le añado ese detalle particular de ese tributo que se juntó, repartirlo entre todos en partes iguales. Entonces eso lo miramos rápidamente en los 15 minutos que nos quedan y terminamos. Estoy en el Excel, ¿ven el Excel? Sí. Bueno, fíjense, acá está la tabla, están las tasas medias que ya calculamos antes, y ahí tenemos la representación. Esta es la tasa marginal, no sé por qué no tengo las leyendas acá. Ven que dice 27%, 31%, 23%. Y esta azul son las tasas medias. ¿Ven cómo evoluciona la tasa media y cómo evoluciona la tasa marginal? Entonces la tasa marginal va a llegar a 35 acá, y la tasa media se va a acercar en el infinito, pero nunca tocándola. O sea, la única intersección es acá al principio, por lo que vimos, pero después esta deja de crecer, digamos, 35 se vuelve esa asíntota que yo les decía, y la de la tasa media se va a acercar, ven que crece a tasa decreciente. Eso es incidido por los tramos inferiores con menores alícuotas. ¿Sí? Ahí está puesta esta es la de las tasas marginales. Acá está cortada porque no tiene valor. No me queda, como ahí tengo letras, no puedo ponerle un valor porque no tengo límite máximo. Tendría que poner infinito ahí. Esta sería la respuesta del apartado A. Esta es la presión tributaria, digamos, la tasa media que tienen los individuos en el impuesto de ganancias de personas humanas. Y este sería el punto B. Fíjense que los agrupo no son deciles porque son 9, por lo cual representan el 11,11 periódico por ciento. Y supongo que el tramo 1, ¿ven? Si era el límite inferior, no tiene ingresos. O sea, gente que no tiene ingresos. Estos son todos los límites inferiores. Y tengo el total de ingresos, suponiendo que todos los hogares tienen un ingreso igual a los límites inferiores de ganancia. La participación relativa en el ingreso, cómo se acumula y cómo se acumula esta participación relativa. Y eso me da esta curva de Lorenz, que es la azul, ¿ven? Voy a achicar un poco. Voy a sacar esto. Ahí está. Y voy a sacar mi cara de acá. Ahí está. Esta curva de Lorenz que es la azul, ¿sí? Si yo aplico el impuesto,
¿sí? O sea, la ganancia, fíjense que arriba dice desarrollo B5 menos desarrollo D5. Entonces, cada uno de estos valores está siendo restado. Esto, ¿sí? No sé si lo ven bien, lo ven muy chiquito, pero estoy restando el límite inferior menos el importe fijo, ¿sí? Que eran los 3.000 y pico. El límite inferior menos el importe fijo, que eran los 9.000. ¿Me siguen ahí? Entonces, Sí. desde ese supuesto, esta era la ganancia si no existiera el impuesto a las ganancias. Esta es la ganancia por la aplicación del impuesto a las ganancias. Fíjense que el fisco se llevó, en este modelo que planteo, 568.000 pesos de los 3.355.000. La distribución del ingreso cambia. Fíjense que este era casi el 2, este casi el 4, y estos era 23 y 31. Ahora este es más del 2, este es más del 4, y este es menos de 23, y fíjense que este bajó mucho más, porque tiene una alícuota mayor, una tasa media mayor por el acumulado, a 28,77. ¿Sí? Obviamente el tramo, la agrupación 1 de hogares, que correspondía al tramo 1, donde decía no tienen ingresos, no cambió su situación. Y esto está representado por una curva de Lorenz, que es la gris. Ven que hubo una pequeña mejoría por el hecho este de que es progresivo respecto a la distribución del ingreso. Entonces yo voy más allá, hasta ahí era la actividad, digamos, pero después digo, bueno, vamos a redistribuir proporcionalmente estos 567,887. Entonces los agarro acá y los divido por 9, ¿sí? Se los reparto a todos en partes iguales. Entonces fíjense que ahora el tramo 1, que tenía 0 ingresos, tiene un ingreso de 63, 100. El tramo 2 pasa a tener casi el doble de ingresos. ¿Sí? Déjeme que voy a hacer una cosa con esto. Este va a incrementarse infinitamente. Los divido. Este sería. Porque era 0 antes, pero... estos están mal. Déjenme que... este es C13 es... 13, allá. Ya lo corrijo. Ahí está. Bueno. Miren. Este creció un 100%, ¿sí? Ya a esto le faltaría restarles 1. Vamos a hacerlo bien. Ahí está. Y lo ponemos en porcentajes. Ahí está. Fíjense que este crece un 100%. Este crece un 53%. Porque el 63 representa un tercio del total. Este un 36, un 27. Ven que los de los tramos superiores crecen menores. Incluso el tramo superior obviamente creció, pero para él fue un solo un 8%. Porque yo a él le transfiero 63.100, pero de impuesto le terminé quitando casi 200, no más, 230. ¿Sí? Entonces, 230 le devolví 63.100. De su situación después de impuestos mejoró, pero él hubiera preferido no tributar nada y que no le dé nada. ¿Sí? Entonces, esta mejoría que hubo en la distribución del ingreso, ven como la progresividad de la alícuota y al aplicar ese gasto público uniforme, hizo que la mejora sea decreciente, o sea, mayor nivel de ingresos, menor mejora en su nivel de ingreso. Y eso me trae a mí la curva de Lorenz
de mi tabla número 3, que es en la que hago la redistribución. Miren que es muchísimo más relevante cómo salta en los tramos estos, ¿sí? Y ya después se suaviza y es casi insignificante, digamos, para el último tramo. ¿Sí? Ahí se aprecia bastante cómo funciona esto. Siempre consideren que tiene que haber supuestos, ¿sí? No debería haber filtraciones, no debería haber subdeclaración de ingresos, todo eso distorsiona la realidad. La política tiene que ser bien implementada. No, de vuelta, no es una receta, una solución absoluta, porque si no, cualquiera podría ser ministro de Economía o de Finanzas del país y solucionar todas las dificultades que estamos pasando hoy. Y pasamos ayer y anteayer y por largos años, lamentablemente. Pero bueno, son herramientas para comprender cómo funciona y cuál sería la expectativa también cuando se las propone. ¿Estamos? Así que bueno, no les quito más tiempo, les regalo los 5 minutos que quedan. Si alguno quiere hacer un comentario, si no terminamos acá. ¿El Excel está en la plataforma? Eh, ya lo voy a subir a este en todo caso. Está uno que es del primer cuatrimestre. Ese está. A ver, dame un segundito. Hacemos. Oh, 6. Sí, está como recurso y dice desarrollado. Yo creo que sí es, a ver. Sí, está el viejo. Después subo el nuevo en todo caso. Miren, les comparto ahí rápido para que vean. Ahí está, este es el nuevo y este es el Excel del viejo. Que está, o sea, lo del índice de Gini curva de Lorenz está igual. Y lo primero también, digo. No hice ningún cambio. Ustedes vieron que fui haciendo negrita lo que yo tenía resuelto, aunque lo resolví arriba. Le sirve. Yo por si demoro me olvido de subir. Pero está, Dios. Bien, bien, gracias. No, por favor.